Nuestra actividad académica, quiero expresarle mi más especial agradecimiento por su presencia el día de hoy, viernes a las 6 de la tarde. Yo sé que ustedes ya están muy cansados por las tareas que han tenido que realizar toda esta semana y el esfuerzo que están realizando por asistir y participar a esta conferencia es de significativa importancia. Por eso está con su presencia más hoy viernes y a esta hora. Iniciamos nuestra actividad, nuestra conferencia sobre los derechos colectivos y naciones originarias en contexto de paz. Conforman la mesa directiva nuestro rector encargado, el doctor Gerardino Vivas, el doctor Félix Plazas Estepa, director de la Oficina de Relaciones Internacionales, el suscrito decano de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, nuestro invitado especial, el doctor Carlos Gianberla de la Torre, cónsul de la República del Ecuador, el doctor Rodrigo Plazas Estepa, director del Centro de Investigaciones CESCUSA, debido a actividades académicas que no le permitieron concluir a esta actividad. Nuestro orden del día comprende 6 puntos. El primero, el himno nacional de la República de Colombia. El segundo punto, el himno de la República del Ecuador. En este punto quiero pedirles el gran favor que nos acompañen con el himno de la República del Ecuador. Se va a hacer la presentación con la letra del himno para que acompañemos a nuestro cónsul, a nuestro invitado en el himno de la República del Ecuador. El tercer punto, el himno de la Corporación Universitaria Republicana. El cuarto punto, palabras de bienvenida y presentación de nuestro conferencista, el doctor Carlos Gianberla de la Torre, a cargo del rector encargado, el doctor Gerardino Vivas. Quinto punto, inicio de la conferencia a cargo del doctor Carlos Gianberla de la Torre sobre derechos colectivos y naciones originarias en contexto de paz, y como sexto punto, preguntas de los asistentes. Cuarto punto, palabras de bienvenida y presentación de nuestro conferencista, el doctor Carlos Gianberla de la Torre, a cargo de nuestro rector encargado, doctor Gerardino Vivas. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al aula máxima de la Corporación Universitaria Republicana, que es el sitio más importante de nuestra institución para ustedes, porque aquí los recibimos y aquí los despedimos cuando se gradúen. Quiero felicitarlos por haber aceptado el reto de venir esta noche a la conferencia, que es bien importante y es sacrificar parte, como dijo nuestro honorable decano de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, de sacrificar un poco nuestro tiempo para adquirir una serie de conocimientos muy interesantes. Para mí es muy grato hacerles llegar un saludo de la institución, de nuestros fundadores, el doctor Gustavo Telles, la doctora Lidia Cristina Fanillo Grisales, el señor rector, quien estoy en este momento reemplazando, y todos los demás funcionarios que de una u otra forma laboramos en esta institución. Vamos a cumplir 19 años y próximamente 20 años, con muchos triunfos, muchas expectativas, pero siempre adelante, y agradeciéndoles a ustedes que son nuestra parte fundamental de la institución. Para mí es muy grato presentar al doctor Carlos Gianberla de la Torre por segunda vez, porque se dice que el buen hijo vuelve a casa. Ya nos había visitado en otra ocasión con una conferencia, luego es muy importante que hoy nos vuelva a acompañar y le declaramos que esta es su casa y esto es nuestro hijo adoptivo y siempre será bienvenido. Quiero que le demos un aplauso.
doctor Carlos Llambela es ingeniero en Desarrollo Social y Cultura de la Universidad de Otavalo, Ecuador, especialista en sociolingüística con énfasis en desarrollo de lenguas originarias de la Universidad de Mondragón, España, territorio básico. Especialista en educación en contextos pluriculturales del Colegio de las Américas de la Ciudad de México. Magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la IAN Ecuador, Quito, Ecuador. Actualmente es el encargado de las funciones consulares en el Consulado del Ecuador en Bogotá. Fue vicecónsul del Ecuador en Bogotá, asimismo tercer secretario de Servicio Exterior Ecuatoriano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito. También fue asesor de políticas públicas de salud con enfoque intercultural del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Salud Pública, y director nacional de Cultura de Aguas de la Secretaría Nacional de Aguas, SENAGUA. Para nosotros es muy grato, y creo que para ustedes, poder escuchar las palabras o la conferencia de una persona con unos conocimientos bastante amplios y que nos permite una visualización muy interesante de lo que vamos a oír el día de hoy. Bienvenido, doctor, a nuestra institución, a nuestra aula máxima. Antes de que inicie la conferencia, quiero hacerle entrega de unos detalles de la institución, porque siempre estaremos muy agradecidos porque ustedes nos transmitan toda esa serie de conocimientos, ese bagaje digamos, de estudio en diferentes universidades del mundo. Nuevamente, a nombre de la institución, a nombre de la dirección, le doy las gracias y nuevamente quiero un aplauso para él. Quinto punto, inicio de la conferencia a cargo del doctor Carlos Llambela de la Torre. Tema: los derechos colectivos y naciones originarias en contexto de paz. Doctor Carlos, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Adituta Masikuna, Raishunguja Kikimura Wasipi Chaskiskamata, Tukushunguan Kushkushkani Kapani, Digimuna Raipi Yukapa, Rima Kunata Oyakapa Samuskamata. Tukushunguan Bachani Mata, y Bachani Bali Masikuna. No tengo, digamos, palabras específicas para agradecer esta oportunidad que me brindan en esta universidad para compartir algo de mi experiencia, ¿no es cierto?, en la temática que se plantea el día de hoy. En la presentación de mi hoja de vida algo faltó, que es bastante importante. Yo soy un campesino, como cualquier otro campesino, que aprende, ¿no es cierto?, a sembrar maíz, papas para aprender a sobrevivir. Y me parece que, digamos, que ahí parte uno de los, si se quiere, aprendizajes importantes, como cualquier otro aprendizaje importante para la vida. Y parte de mi conversatorio haré desde esa experiencia, desde esa, digamos, práctica de la vida, ¿cierto? Y siempre estaré contextualizando a partir de, digamos, de ese espacio, digamos, para mí muy importante, que es el tema de la relación con la tierra. Por otro lado, quisiera también decirles que mi intervención en este momento no quiero hacer como un funcionario público, no quiero hacer como un enviado del gobierno de Ecuador, sino como cualquier otro ciudadano más. Digamos, quisiera permitirme pensar un poquito, digamos, libre de las instituciones, un poquito más allá de las instituciones y de los marcos que nos establecen las instituciones. Quisiera remarcar eso, ¿no es cierto?, para poder pensar con un poquito más de independencia, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, sobre todo los enviados diplomáticos tenemos unos marcos, unas restricciones muy fuertes. Y pues eso, y lo otro, quisiera romper un poco, digamos, una exposición magistral, ¿no es cierto?, y convertirlo más bien en un conversatorio. Es decir, que cuando ustedes quieran, pueden alzar la mano, interrumpirme, plantearme, cuestionarme, no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo,
y de ese modo, ¿no es cierto?, establecemos un ambiente de conversación, de diálogo, de tal manera que podamos salir de acá aprendiendo mutuamente, ¿no? Entonces, no se preocupen para nada si es que la pregunta que van a hacer no está enfocada a la temática, pues igual estamos aquí, digamos, para compartir, para ampliar, ¿no es cierto?, nuestras perspectivas. Entonces, con estos pequeños, digamos, consideraciones, quisiera reiterar mi agradecimiento a Emma Paola por haberme invitado, a las autoridades de esta institución por haber brindado este espacio y sobre todo a cada uno de ustedes. Lo voy a hacer, digamos, compartir, digamos, esta temática con todo el cariño que le tengo a la gente de acá, a los colombianos y colombianas, porque me han dado la oportunidad de conocer, ¿no es cierto?, cómo es esta sociedad. Estoy acá casi, voy por los 4 años y realmente me he sentido cómodo en esta ciudad, en este país. Los medios de comunicación pintan muchas cosas muy adversas, sin embargo, yo pienso que por la acogida que me ha dado esta tierra, a mí no me ha tocado eso. Me ha tocado únicamente mucho cariño y por eso estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y quiero entregar también ese mismo cariño que me han dado durante esos 4 años, por lo menos en este espacio de tiempo, ¿no? Entonces, empezamos. Yo he planteado digamos, la temática derechos colectivos, ¿no es cierto?, de las naciones originarias. Al inicio estaba, ¿no es cierto?, en contexto de paz, y yo he, digamos, modificado un poquito para ponerlo, para generar contexto de paz, ¿no? Digamos, no por el hecho de la moda que estamos viviendo, ¿no es cierto?, a partir de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, sino, digamos, porque la necesidad de la paz no es una cosa reciente, ¿no? Y no es digamos, los conflictos no es únicamente patrimonio de este país. El conflicto tenemos todo el mundo en cualquier lado, y unos más fuertes, otros más prolongados, pero todos tenemos conflictos sociales, hemos tenido conflictos sociales, y sobre todo yo, porque eso quisiera también remarcarlo. Yo provengo de un pueblo, mi pueblo es el pueblo Otavalo. El pueblo Otavalo está ahí donde está ahora, por lo menos los últimos 6.000 años. De ahí, de ese pueblo vengo, mi herencia, digamos, mis referencias es ese pueblo. Y entonces, plantear los derechos colectivos, ¿cierto?, tiene que ver mucho con la vida de esos pueblos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Voy a sacar para poder mirar la exposición. Para entrar, digamos, en la temática, necesitamos, digamos, entender un poco o hacer una especie de antropología del Estado y de la sociedad en la cual vivimos. Nos presenta, ¿no es cierto?, la sociedad, cómo estamos viviendo, como en la cual, ¿no es cierto?, vivimos. Nos presentan como si así fue toda la vida, como si así estuvo y así tiene que ser toda la vida, ¿no? Entonces quisiera presentar un planteamiento básico. Yo no soy marxista, pero hay una pregunta que hace Marx que es muy interesante, y esa pregunta es: ¿nosotros somos productos de las circunstancias que hemos tenido que vivir, o las circunstancias es producto de nuestra vida? No sé si está claro. O sea, nosotros somos producto de las circunstancias que nos han tocado vivir, o las circunstancias que las estamos mirando, ¿no es cierto?, esta sociedad tal como estamos mirando es producto de nuestra propia acción, ¿cierto? Esa es la pregunta básica, central de los 3 capítulos de los 3 libros de Karl Marx, ¿no es cierto?, para cuestionar, ¿no es cierto?, la forma como está organizada esta sociedad. Entonces hay otros pensadores como Hobbes. Hobbes es un filósofo francés del siglo XVI,
él dice que Hobbes es el que plantea que los seres humanos somos, ¿no es cierto?, los propios lobos del hombre, es decir, el hombre lobo del hombre. Eso dice, ¿no es cierto?, que tenemos la maldad como parte de nuestra naturaleza. Eso dice Hobbes, y dice, ¿no es cierto?, entre sus planteamientos, que los individuos han creado y han aceptado la construcción de este estado tal como está a partir del miedo. Es decir, hemos aceptado la sociedad tal como está, las circunstancias tal como están, porque tenemos miedo, ¿no? Eso dice Hobbes, y que se ha aceptado esta forma de sociedad para reducir la inseguridad. Y ahí podemos encontrar un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, cómo los estados organizaron, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, siguen organizando a partir de la idea de la inseguridad, es decir, a partir de la idea del miedo. Entonces, ahí podemos mirar, pensamos, por ejemplo, una cosa que es muy coyuntural y muy actual, el tema de la legislación migratoria. La legislación migratoria, por ejemplo, está pensada en muchos países, no solamente en Ecuador, no solamente en Colombia, yo quisiera decir sobre todo en Estados Unidos. Está pensado a partir del miedo, y por tanto todo aquel que va a ingresar, ¿no es cierto?, a ese territorio es sospechoso, y que hay que descartarlo a la sospecha, ¿cierto? Entonces, esa es una política, ¿no es cierto?, pensada en la seguridad nacional. No es una política pensada en los derechos humanos. Porque, regresando nuevamente a la idea de la política migratoria, ¿no es cierto?, que piensa sobre la movilidad de los seres humanos, ¿no es cierto?, nosotros pensamos, bueno, en mi comunidad, pensamos que un ser humano no es una planta, no es un árbol, y por tanto es su naturaleza moverse de un sitio a otro, y ese moverse de un sitio a otro no puede ser criminalizado, ¿cierto? Así pensamos los seres humanos, pero las instituciones no, piensan al revés, piensan que todos los que están moviendo son sospechosos. Entonces eso es el temor, es decir, que si en este momento nos vamos de forma dispersa y nos paramos ahí en la Jiménez, ¿no es cierto?, todos los que van a estar circulando en la Jiménez son sospechosos, ¿o no es así? ¿Cierto? Entonces, pero piensa Hobbes de ese modo porque, ¿no es cierto?, pensemos la Europa del siglo XVI está apenas asegurando la agricultura. Es decir, para asegurar la agricultura, ¿no es cierto?, han pasado por lo menos yo diría unos 1 millón de años de ser cazadores y pescadores. Cuando nosotros somos cazadores y pescadores, tenemos unas formas de ser, un modo de ser. Para que decimos, ustedes han subido por el Monserrate caminando y han tenido la suerte de encontrar unas moras silvestres. ¿Qué hacen cuando encuentran la mora silvestre ya como rojita y como queriendo ser negreada? Apenas lo miran, lo coge todo, ¿no es cierto? Porque si es que usted no coge, seguramente, ¿no es cierto?, muy seguro, que el que viene atrás va a coger todo y usted va a quedar sin nada, ¿no es cierto? Ese es el temor. Ese temor venimos arrastrando desde hace 1,5 millones de años. Desde la construcción, digamos, de la forma humana que tenemos ahora, ¿no es cierto?, esta forma, desde ese momento hasta el día de hoy tenemos ese temor, que si no lo aprovecho, viene otro atrás mío y se la lleva todo. Esa idea hasta el día de hoy está tan materializado, tan encarnado, ¿no es cierto?, que cuando un político sube a un cargo y encuentra ahí una bola de recursos que es para todos, así como la mora es para todos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Es decir, que nosotros somos modernos, somos tan actuales, pero seguimos actuando como si estuviéramos hace 1,5 millones de años. Es decir, que nuestra sociedad avanza, pero nuestro comportamiento, nuestro modo de ser sigue siendo hace miles de años.
O sea, seguimos actuando, bueno, no sé, todavía yo no he encontrado un tipo de mono que haga exactamente lo que nosotros hacemos. Yo conozco algunas especies de animales que tienen unas formas de resolver unos problemas que luego ya trataremos, ¿no? Entonces, Hobbes habla desde ahí. Hobbes habla desde ahí y que para asegurar la sobrevivencia es necesario organizar la sociedad, ¿no? Y esa forma de organizar la sociedad se llama Estado, ¿no? Y esa forma de Estado, ¿no es cierto?, nace en el siglo XVI. Siglo XVI hasta el día de hoy estaríamos 4 siglos, ¿no? Con en cambio, nuestro modo de ser, en cambio, tiene millones de años. Esta sociedad tiene, la forma como tenemos ahora esta sociedad, eso tiene pocos años. Y por tanto, nuestra mentalidad no está tan adecuada con esa sociedad que tenemos, es decir, con esa estructura de Estado que tenemos. No está tan adecuada. Cuando hablo de la mentalidad, no me acuerdo cuál es el autor que escribe, pero nosotros tenemos 3 cerebros, ¿no es cierto? El cerebro reptiliano, en donde están nuestros instintos; el cerebro límbico, me parece que es límbico, ¿no es cierto?, donde están nuestros deseos, ¿no es cierto? Y el, ¿cómo es? Condrial, supracondrial, ¿no es cierto?, la que está más arriba, donde están las ideas más abstractas, es decir, a donde ingresa cuando estudiamos, vamos a la escuela, al colegio, universidad, hacia allá ingresa, ¿no es cierto? Pero para que ese aprendizaje que estamos teniendo ahora pueda interiorizarse hacia el tercer nivel del cerebro, necesitamos otros procedimientos. Y me parece que ahí es donde falta el trabajito, la pedagogía, ¿cierto? Bueno, ya llegaremos hacia allá. Luis Tapia es un pensador boliviano, es profesor de la Universidad San Marcos en La Paz. Él dice que el Estado, tal como tenemos ahora, es un Estado liberal todavía. Muchos dicen, por ejemplo, Foucault es un filósofo francés de hace poco, de los últimos 50 años, digamos, ¿no? Porque él estuvo, escribió, mejor dicho, produjo muchos pensamientos en los últimos, digamos, de los años 50 hasta el último día de su vida, que fue en 1984. Foucault habla de que ya no estamos en la época liberal. Estamos en la época, en la nueva forma, digamos, de Estado, que es el Estado neoliberal, ¿no? Ya hablaremos sobre eso, pero regresemos a lo que plantea Luis Tapia. Él dice que el Estado actual sigue siendo Estado liberal. ¿Cuál es, digamos, la característica central del Estado liberal? Nosotros regresemos a la idea inicial de cómo está formado nuestro modo de ser, ¿no es cierto? Cuando algo encontramos, rápidamente lo tomamos, y ese algo que lo tomamos es de mi propiedad, ¿cierto? Entonces, si ya tengo bajo mi resguardo ese aquello que yo he tomado y está bajo mi propiedad, ¿no es cierto? Y si vienen 4 personas, yo estoy en riesgo, y por tanto mi propiedad está en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, el Estado liberal, el centro del Estado liberal es defender la idea de la propiedad privada y por tanto defender al individuo. Y cualquier persona que atente esa propiedad privada y al individuo, ¿no es cierto?, entonces a ese se le castiga, ¿no? A eso, pues Foucault mismo desarrolla mucha teoría sobre eso. Sí, sería interesante que pudieran revisar. Hay un colombiano, se llama Santiago Castro Gómez, que escribe un librito muy interesante sobre la historia de la gubernamentalidad aquí en este país, ¿no? Santiago Castro Gómez es un filósofo muy interesante. Sería interesante, ¿no es cierto?, cuáles son las raíces de la forma de Estado que tenemos aquí en este país, ¿no? Entonces, ese es el Estado liberal que tenemos ahora, porque está, ¿no es cierto?, pensada para defender al individuo y por tanto el interés de esa persona, es decir, del individuo, de la persona, la propiedad de la persona. La autoridad, la fuente de la autoridad es en la defensa de esa propiedad, ¿no? No vamos a profundizar sobre esto. Voy a pasar un poquito el tema de
de lo que plantea Foucault, porque necesitamos tener otros elementos adicionales para esto. A ver, vamos a seguir. Entonces, la política, ¿no es cierto?, es un marco, digamos, del Estado liberal, es un conjunto limitado de instituciones normativas e instrumentos que buscan evitar que el tiempo y el espacio de lo social. Ahí quisiera remarcar un poco qué es el ámbito de lo social. Lo social pensado para la forma de Estado liberal, lo social es el ámbito de la fluidez, es el ámbito, digamos, no del desorden, pero no existe un orden como tal jerarquizado, ¿no es cierto?, establecido. El ámbito social es, digamos, de la libertad de pensamiento, de la libertad donde todo el mundo puede hacerlo, todo lo que quiere, ¿no es cierto? Si es que hubiera el libre albedrío, sería el ámbito del libre albedrío. Ese es el ámbito social. Entonces el Estado liberal tiene mucho temor a ese ámbito social. Por ejemplo, las marchas que se están dando ahora, ¿no es cierto?, por el tema del derecho a la educación pública, ese, por ejemplo, es generado no desde una institución, sino desde lo social. Ese es el ámbito de lo social. Entonces, en cambio, el Estado, ¿no es cierto?, son unas instituciones, unas normas, unos instrumentos para evitar que digamos, esa fluidez, esa energía de lo social, ¿no es cierto?, afecte a los individuos, afecte la propiedad privada. Entonces, así está pensado el Estado que tenemos, y entonces ahí es donde nace los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no se han modificado mucho desde 1789, desde la Revolución Francesa, hasta 1948, donde se da, ¿no es cierto?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la Constitución de las Naciones Unidas. Pasan más de 200 años con una forma de derechos humanos que está pensada para garantizar los derechos básicos de los hombres, no de las mujeres. Disculpen que digan de ese modo, pero estaba pensado para garantizar los derechos de los hombres, de los ciudadanos, no de las ciudadanas. Es más, el término de ciudadana, ¿no es cierto?, es de reciente creación. Bueno, ya hablaremos sobre esto. Esa es la primera generación, digamos, de derechos. Los derechos humanos individuales, ¿no es cierto?, es la primera generación de derechos, ¿no? El sujeto ahí es el individuo, o sea, es el sujeto de derecho, el que tiene, tiene la posibilidad de ir a reclamar, es el individuo. No es una comunidad, no es un grupo, es el individuo, es la persona como tal, masculino, ¿no? Pero a partir de 1948 empiezan algunos reclamos, sobre todo en Europa del Este, ¿no es cierto?, después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas naciones que quedaron absolutamente colapsadas, ¿no es cierto?, entonces empiezan a reclamar, digamos, una asistencia al Estado, y ahí es donde se genera, ¿no es cierto?, una nueva visión de los derechos que apunta, digamos, ¿no es cierto?, a generar derechos sociales, derechos económicos. Aquí no le he puesto, también están los derechos políticos y los derechos culturales. Eso se cree, digamos, eso se aprueba recientemente en 1966. O sea, tenemos, digamos, con muy poca trayectoria, todavía no se ha desarrollado, no se entiende mucho, pero en síntesis, digamos que entre los derechos humanos y los derechos sociales, políticos, económicos y culturales no hay mucha diferencia. Lo que se trata en la segunda generación de derechos, digamos, la diferencia básica es en exigir la asistencia del Estado para el cumplimiento de esos derechos. E incorporan una cosa adicional, que es el tema del disfrute. Que las personas no solamente necesitan tomar agüita, necesitan trabajar, necesitan estudiar, sino que además necesitan disfrutar de su vida, ¿no es cierto? Entonces empiezan a promover unas políticas culturales para el disfrute, para la distracción, para la recreación.
el sujeto sigue siendo el individuo. El sujeto de derecho sigue siendo el individuo y algunos grupos, no comunidades, sino grupos. A ver, pensemos, por ejemplo, si es que, qué sé yo, la comunidad del Parque de la 93, ¿no es cierto?, en una torrencial de aguacero, se desliza, ¿no es cierto?, y baja todo el lodo de la calera, ¿no es cierto?, entonces la comunidad del Parque de la 93 va a sentirse afectada, ¿no es cierto?, y entonces todo como comunidad, como grupo, ¿no es cierto?, empieza a reclamar a la alcaldía local para que resuelva esa situación, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a generar una forma de colectivo, es decir, un nuevo sujeto, ¿no? No cambia mucho porque no se está reconociendo, ¿no es cierto?, cómo son ellos, es decir, cuál es la cultura de ese sitio. Todavía no se reconoce y por tanto no hay mucho cambio. El cambio fundamental será, ¿no es cierto?, con la nueva generación, con la tercera generación de los derechos, que son los derechos colectivos. Los derechos colectivos no se llaman de ese modo, pero hay un convenio, que es el convenio 169 del año 1989, de la Organización Internacional del Trabajo, que ellos acuerdan favorecer de alguna manera a unos seres humanos, ¿no es cierto?, categorizados, nombrados como indios o indígenas, ¿no? Y ese convenio lo nombra como pueblos indígenas o tribales. Y me parece que con ese convenio es realmente donde se rompe la idea del individuo, ¿no? Porque el sujeto de derecho ya no es un individuo. El sujeto de derecho es una comunidad, es un colectivo. Es decir, que solamente se puede tener acceso a ese derecho cuando estamos juntos. Si no estamos juntos, no tenemos acceso a esos derechos. Como individuo nada, como colectivo todo. De eso se trata el derecho colectivo. E incorpora algunos ámbitos que no estaban tomados en cuenta en ninguna de las anteriores, que es su identidad. O sea, los derechos colectivos, digamos, la fuente primordial, la fuente más importante de los derechos colectivos es la identidad. ¿Y qué es la identidad? La identidad es, digamos, no es la cédula, no, ese no es. Eso es solamente los numeritos que nos otorga una administración, eso no es. La identidad es la forma como cada uno de nosotros organizamos nuestra sobrevivencia. Entonces, en ese ámbito de la organización de la sobrevivencia, ¿qué cosa tenemos? La forma de pensar, ¿cierto?, la forma de cocinar, la forma de vestirnos, la forma de querer, la forma de morir, la forma de nacer. Todas esas cosas corresponden al ámbito de la identidad. Podríamos llamarlo identidad cultural. Identidad cultural. Lo que pasa es que a nosotros nos han metido una idea, digamos, en la cabeza, la idea de que la cultura, ¿no es cierto?, es una pieza de música, es una artesanía, es un sombrerito, ¿no es cierto? Pensamos que esa es cultura. Eso no es cultura. Esos son accesorios. Son únicamente accesorios. Es decir, un plato de comida, por ejemplo, ¿cuál es la comida más típica, más cultural de Bogotá? Ajiaco. En diciembre, con natilla, ¿cierto? Eso, digamos que corresponde a una parte de la identidad, pero eso no es todo. Eso es solamente un accesorio. Lo más importante de la identidad es la forma como se organizaron para desarrollar todo eso. Esa es la identidad. Entonces, pensemos en una comunidad acá. Los muiscas. No sé cómo se llaman los muiscas. ¿Hay alguien que se defina aquí muisca? No hay ni un muisca. ¿Algún ex muisca? No, tampoco. Para mí que sí debe haber un ex muisca, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Pensemos a los muiscas. ¿Cómo comen ellos? ¿Qué comen? El maíz. El maicito.
Bueno, no solo maíz, muchas cosas más, la papa, ¿cierto? Pero, digamos, su alimentación tiene que ver mucho con el maíz. Yo también. Y luego conversamos de maíz, que es una cosita muy interesante, muy bonita, porque, digamos, eso define el modo de ser, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con su identidad. Pero pensemos, ¿qué hace este Estado, esta sociedad, para que los muiscas sigan siendo muiscas? Nada. Para que esta sociedad, digamos, todos los que estamos aquí, para que esta sociedad siga siendo tal como está, ¿qué hace el Estado? Vamos viendo. Wow, aquí es un poquito difícil pensar estas cosas, pero vamos a Ecuador. En Ecuador, para que los ecuatorianos y ecuatorianas sigan siendo tal como son, ¿no es cierto? El Estado sí que invierte alto, de verdad. Por eso hay mucha gente de acá para allá. Los venezolanos igual, venezolanas igual, muchos. Porque el Estado, ¿no es cierto?, piensa de una forma. El Estado no es un artefacto, son también personas. Todos somos personas, los que ocupamos las instituciones somos personas, pero pensamos de una forma que para que esas cosas y esas personas sigan siendo tal como están, necesitan apoyo del Estado, ¿no? Entonces el Estado paga escuela, paga colegio, no solo a los profesores, sino que además montan infraestructura. Una vez montada la infraestructura, importa una cantidad enorme de papeles, de libros, y luego paga funcionarios, ¿no es cierto? Luego paga tecnología. Luego a veces nos enfermamos, entonces paga hospitales, la construcción de hospitales, de infraestructura, de medicamentos, de profesionales, de todo eso paga para que esa sociedad siga siendo tal como está, ¿no? Y para que el castellano, por ejemplo, la lengua que estoy hablando en este rato, ¿no es cierto?, siga existiendo, el Estado pone mucho dinero. Entonces, eso hace los estados para que vivan. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cuánto pone ese Estado para que el pueblo otavalo siga existiendo como pueblo otavalo? Con mucha tristeza tengo que decir, ni un peso partido, ni cuarteado, nada, de verdad. Es decir, que para que el pueblo otavalo siga existiendo tal como está hasta el día de hoy, es por las propias manos y propio esfuerzo de cada otavalo. Y no es que lo hemos pedido, pues nos interesaría mucho que nos ayuden, de verdad, porque sí lo necesitamos. Pero el Estado está empeñado en otras cosas y nuestra agenda siempre se queda postergada. Entonces, nosotros tenemos una forma de curarnos, una forma de educarnos, una forma de economía, una forma de resolver los problemas y ya llegaremos a eso. Hay una cuarta generación de derechos y ese es los derechos de la naturaleza. Algunos países ya han incorporado en su constitución, ¿no es cierto?, los derechos de la naturaleza. Esos derechos son de cuarta generación. ¿Cuál es el sujeto de derecho en esa nueva generación de derechos? La naturaleza. Pero la naturaleza, ¿cómo puede reclamar un derecho? ¿Y a quién reclama el derecho? Digamos, el derecho que asiste a la naturaleza. ¿Y cuál sería el derecho de la naturaleza? ¿Cuál sería el derecho de la naturaleza? Digamos una cosa básica de la naturaleza. ¿Cuál? Para nosotros una cosa más básica, ¿no es cierto?, es alimentarnos, ¿cierto? La conservación. La capacidad, ¿no es cierto?, de la reproducción material de ese ambiente. Y la naturaleza no solo es un árbol aislado, no solo es un río aislado, sino que es todo un conjunto. Pensemos la ecología. La idea de la ecología, lo más importante de la idea de la ecología es que está entretejido con muchos otros seres más. Pensemos un arbolito, ¿no es cierto?, un árbol que crece. Pensemos aquí, no sé si aquí hay patio, pero pensemos que tuviéramos patio aquí en esta universidad, entonces hay un arbolito, ¿no es cierto? Ese árbol vive estrechamente vinculado con los aires que vienen desde Monserrate.
Y si le modificamos ese aire que viene desde Monserrate y ponemos aquí en la estación de aguas, ¿no es cierto?, una fábrica enorme con unos tóxicos ahí, ese arbolito se muere. Ese árbol está relacionado también con los pájaros que viven ahí en el bosque, digamos, en los chaparros que están ahí en la ladera de Monserrate. Porque cada vez que ese pajarito pasa por ahí, ¿no es cierto?, deja haciendo un popó y eso es alimento para ese arbolito. ¿Cierto? Y luego a veces llueve y si no está tan contaminado, esa agüita le alimenta al árbol. ¿Cierto? Entonces ese árbol está relacionado con el viento, con el agua, con los animales, incluso está relacionado con nosotros. ¿Cierto? Esa es la idea de la ecología. Y por tanto, un río, mucho más, está relacionado con miles de cosas, con cientos de animales, con cientos de plantas, ¿no es cierto? Y nosotros le mandamos cemento, ¿no es cierto? Le mandamos cemento. En ese rato acabamos de matar al poblado, digamos al río. Entonces, ¿cómo reclaman derecho? Entonces, cada país están inventando, ¿no es cierto?, cómo reclamar, cómo hacer que el derecho de la naturaleza pueda asegurarse. En caso de Ecuador, hemos inventado un mecanismo que la comunidad que está alrededor, por ejemplo, de una fuente de agua, ¿no es cierto?, puede poner una acción de protección, una acción de tutela, ¿no? Y la acción de tutela tiene que ser de efectivo cumplimiento. Bueno, ese es derecho de cuarta generación. Vamos a pasar rápidamente a derechos colectivos que todavía no hemos entrado. La Constitución colombiana establece cinco artículos que habla, digamos, que refiere de alguna manera a los derechos colectivos, pero no se refiere de forma clara a los colectivos que nos hemos referido, es decir, a los colectivos que se agrupan en base a su identidad. Los 5 artículos 78, 79, 80, 81, 82, esos artículos no se refieren a los colectivos, a las comunidades históricamente existentes. Se refieren únicamente a, digamos, a grupos que tienen derecho, ¿no es cierto?, al medio ambiente sano, que tienen derecho a unos servicios de calidad. A esas cosas se refiere la Constitución del 91. Pero en el mismo año, en 1991, se establece la Ley 21 y adopta el conjunto del cuerpo legal del convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, a favor de los pueblos indígenas. Muchos cuerpos legales para, digamos, generar jurisprudencia en este país ha tenido como base, como sustento, ¿no es cierto?, ese cuerpo legal, el convenio 169 de la OIT. Ahora, desde el 2007, existe la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Eso todavía no está materializado, es decir, no está aterrizado a la legislación local. Está establecido ahí. Ojalá en algún momento, ¿no es cierto?, haya una bondad, una generosidad de estos gobiernos para materializar esos derechos. ¿De qué qué cosas contempla ese convenio 169? En Ecuador también es lo mismo. En Ecuador establece algo más de 5 artículos, digamos, 5 artículos para materializar los derechos colectivos, pero se refieren a estas 3 cosas, básicamente, ¿no? El tema del autogobierno. Las comunidades indígenas están ahí donde están desde antes de que exista el Estado colombiano, el Estado ecuatoriano, el Estado peruano, desde mucho antes. Yo les decía, por un lado, nosotros tenemos registro arqueológico, registro antropológico, registro histórico, de que estamos ahí en ese mismo sitio 6.000 años. 6.000 años es altísimo. La forma del Estado que tenemos nosotros solamente tiene menos de 200 años. Tiene menos de 200 años. Para mí es más importante ese tiempo tan prolongado de 6.000 años que estos 200 años que nos ha tocado vivir. Entonces, en esos 6.000 años algo hemos aprendido, pues, o sea, no hemos pasado pues únicamente como nos pinta, no me acuerdo cómo se llama el pintor,
pero está la pintura en la gobernación de Quindío. Ustedes pueden acercarse ahí a la barra principal de la gobernación de Quindío. Está una pintura enorme de unos cuatro pisos y establece unas cuatro etapas. En la parte de arriba están unas personas desnudas con la cabeza apuntada a la tierra, casi igual que cualquier otro sajino. ¿Conoce sajino? El porquestín. Así está colocado la primera franja. Entonces yo les preguntaba al gobernador de Quindío quiénes son ellos, y me decían: son los antiguos quindianos. Entonces yo les dije: pues son mis abuelos. O sea que mis abuelos, cuando llegaron los españoles, estuvieron así, desnudos, únicamente con la cabeza para abajo, así como escarbando como cualquier otro porquestín. Así nos encontraron los españoles cuando llegaron. Y decía: sí. Y entonces me dedicaron a la tarea de desmentir. Y tenemos elementos para desmentir, muchísimos. Tenemos un autogobierno, una forma de gobierno, tal vez la más justa, digamos, porque al menos cuando llegaron no había gente con hambre. No había. Bueno, yo puedo decir un montón de cosas más. Vamos a adelantar sobre esto. El tema de la autodeterminación. La autodeterminación es la capacidad, ¿no es cierto?, de que cada uno pueda decidirse a sí mismos quiénes quieren ser. ¿No es cierto? Yo les preguntaba hace rato si es que aquí hay muiscas. Dijeron: nadie, se definieron, se autodeterminaron, ¿no es cierto?, que no son muiscas. Y les preguntaba si es que hay ex muiscas. Poco, ¿cierto? Pero si yo les digo a ustedes: miren que ahora, digamos, la forma de ser ultramoderno, el modo de ser humano, pero de la forma más moderna y la forma más adecuada para esta sociedad, es estar en el origen. ¿Y cuál es el origen? En sus orígenes, ¿cuál es? Muiscas. ¿Cierto? Eso no hay para dónde. Cuando se piensa sobre eso, la sociedad suele decir: no, es que nosotros somos mestizos, ¿cierto? Y algunos sociólogos quieren aclarar eso, dicen: no, somos blanco-mestizos, ¿cierto? Cuando se afirma que uno se es blanco-mestizo, ¿no es cierto?, inmediatamente, pero ahí mismo, se es indomestizo o afromestizo, inmediatamente. O sea que no existe esa pureza de blanco mestizo, eso no existe. Todos somos indomestizos, afromestizos o blanco mestizos, pero inmediatamente. O sea que cualquiera que me diga que es un blanco mestizo, ese es un indomestizo también. Pero ¿por qué no se dice entonces que somos indomestizos? Bueno, eso es otro tema. Entonces la autodeterminación, mira, yo por ejemplo, yo puedo cortarme el pelo, cambiar mi sombrero, bueno, esto es igual de acá, yo compré aquí en San Vitorino, esto, o sea, ¿cierto? O sea que no hay mucha diferencia entre ustedes y yo. No, de verdad, es que además, ¿no es cierto?, bailamos cumbia, comemos ajiaco, ¿cierto? Subimos a Transmilenio, ¿qué más? Pues a veces nos vamos caminando al Monserrate. O sea que somos los mismos, o sea, no hay mucha diferencia. Pero sin embargo, sí que hay diferencia. No quiero recalcar la diferencia para excluir, sino para indicarle que también podemos ser de este modo, ¿no es cierto? Es decir, afirmando nuestra procedencia, también podemos ser absolutamente orgullosos. Y casi la mayor parte de mi vida he intentado buscar cuáles son esos elementos que nos deben hacernos sentirnos orgullosos de estas tierras de acá.
Entonces, la autodeterminación, digamos, a mí ya me autodeterminaron. ¿Cuándo me autodeterminaron? Yo nunca decidí nacer ahí donde nací. Nunca decidí quiénes van a ser mis padres, quién va a ser mi mamá, nunca. Esto es una cosa de la vida, ¿cierto? Pude haber nacido donde ustedes nacieron, pude haber nacido, qué sé yo, pero nací allá, ¿no es cierto? Y cuando nací, salí del vientre de mi madre, ¿no es cierto?, cuando me daba de lactar, me cantaba en quichua. Y mientras cantaba en quichua y me daba de lactar, ¿no es cierto?, comía maíz, hacía cositas con el maíz, hacía cositas, ¿no es cierto?, con todo eso. Y ahí es, digamos, en ese momento tan íntimo, en ese momento tan importante de los primeros días de la vida de los seres humanos, ¿no es cierto?, me fue digamos, sembrando esa identidad. Y por tanto, ¿no es cierto?, esa autodeterminación ya fue dada. Es decir, que yo ya no determiné porque me determinaron mi papá ni mamá. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de la autodeterminación? Para mí que esa idea de la autodeterminación es una trampa. Porque yo puedo determinarme en este rato, ¿no es cierto?, si tengo una novia, ¿no es cierto?, y me dice, ¿sabes qué? Conviértete. Y como la quiero tanto, soy capaz de, digamos, deshacerme, ¿no es cierto?, entonces me transformo. Y así ha pasado miles de personas. Así ha pasado. Muchos fuimos muiscas, muchos fuimos quichuas, muchos fuimos, qué sé yo, emberas, ¿no es cierto? Pero como quería acompañar a la fiesta de cumpleaños, tuve que cortarme el pelo. ¿No es cierto? Y me determinaron esos contextos sociales, esas circunstancias sociales. ¿Cierto? Pero entonces, ahora que ya soy grande, ¿no es cierto?, puedo decir y podemos decir, podemos nuevamente regresar a nuestro origen. Esa es la capacidad de la autodeterminación, que podemos tomar la decisión, pero tenemos que tomar la decisión colectivamente, o sea que no solo pocos, o todos en la cama, o todos en el piso. Y entonces mi mamá nos sienta a todos, nos da de comer, delicioso, y mientras conversamos, empieza mi mamá a reclamar, pero a todos sentados por igual, ¿no? Entonces dice, a ver, mira, ¿qué te está pasando a ti? No te has peinado bien, ¿no? Así no te dejé, ¿no? Y dice, no, y tu esposa, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no hablamos aquí? ¿No? Y empezamos a hablar ahí, pero entre todos. No se resuelve, digamos, yo yéndome a usted solito, no, así no se resuelve. Entre todos, nos sentamos entre todos y ahí se resuelve. Es decir, que tenemos una forma de resolver de forma comunitaria. Es decir, que la forma de justicia en nuestra comunidad no es el juez y los, digamos, el víctima y el victimario. Ahí, digamos, en mi comunidad, digamos, se parte de la comunidad. Es más, los afectados, los víctimas, no dicen, sino que es la comunidad la que habla para restaurar el orden. La que habla para restaurar el orden y encontrar el justo equilibrio. Entonces, el justo equilibrio tiene que ver con nuestro corazón. Es decir, con nuestro corazón. No sé si ustedes tienen una enfermedad que se llama el susto. ¿Alguien de ustedes se ha enfermado por el susto? Susto. Sí, alguien le asusta y nos enfermamos, ¿cierto? ¿No? ¿Se enfermó? A ver, ¿cuál es el susto? Nosotros pensamos que cuando nacemos, no nacemos ya con el alma, sino que cuando llegamos a este mundo, ¿no es cierto?, en el primer respiro, sobre todo cuando el doctor le golpea la espalda y el niño, ¿no es cierto? Ahí cuando entra el primer respiro, ahí entra el alma. Y eso se cae, a veces se cae. Cuando el niño se cae, ese alma se cae. Y se queda ahí. El niño se va y el alma se queda. Y entonces al niño le llevan al médico porque está con diarrea, está pálido y no quiere comer. Y el médico dice, no, está bien, su hijo está bien. Dice, no, ya no más.
no hay nada. Y entonces mi madre dice, no, este niño está con susto, hay que llamarle el espíritu. Y le llama el espíritu y después de una media hora ya está bien, come bien, está jugando. Según la tradición de mi familia, nosotros tenemos 7 espíritus. Pero el primerito, ese es el más importante. Y ese es el más delicado. Hay que cuidarla, hay que protegerla. Entonces mi mamá dice, a eso nosotros tenemos un término que se llama Shunkunchina. Shunkunchina quiere decir corazonar. Pero mi mamá le llama Shunkunchina al desayuno. Es decir, que el desayuno es el momento más importante para corazonar. Es decir, para aliviar el corazón, para asegurar el corazón, para asegurar el ánimo, porque si usted está bien con su corazón, está bien todo. Entonces, eso hace todos los días, todos los días. Y entonces, cuando hay un problema, le reclama por ahí. Dice, ¿qué pasó con tu corazón? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se cayó el alma que entró en tu corazón? Hay que sanear. Entonces, así funciona, digamos, ese justo equilibrio tiene que ver con el corazón. Cuando usted está bien, ¿no es cierto?, con su corazón, su mente y su corazón está bien. Pero lo que pasa es que estas sociedades son, digamos, como complejo, muy complejo. Miren que cuando los niñas, como hasta los 7, 8 años, 9 años, su mente, su pensamiento y su corazón están juntos, no está separado. ¿No es cierto? No está separado. Lo que su corazón quiere es lo que su mente quiere. Pero cuando ya pasamos la escuela, el colegio, ¿no es cierto?, empezamos ya la parte del razonamiento y pasamos escribiendo y cosas así, su corazón empieza a separarse y su mente se aleja. Su corazón quiere una cosa, pero su mente dice otra cosa. Y cuando terminamos la carrera, generalmente el corazón ha quedado huérfano, abandonado, y cuando termina la carrera se da cuenta que no es la que quería. ¿Cierto? Pero ya, ¿qué voy a hacer? Finalmente voy a conseguir con el trabajito con esto y ya, ¿no es cierto? Entonces continuamos, pero no nos sentimos satisfechos. Desde el inicio de la edad adulta hasta el último día de nuestra vida, pasamos peleando para encontrar esa unión nuevamente del corazón con la mente, para juntar nuevamente. Y a veces, digamos, morimos en el intento, sin lograr juntar el corazón con la mente. Necesitamos juntar, digamos, necesitamos asegurar esa relación entre el corazón y la mente, pero a tiempo completo. Entonces ahí es cuando se construye el justo equilibrio. Entonces lo que usted quiere es lo que su corazón, digamos, hace sentir bien. Entonces con esas 3 cosas tiene que ver la justicia para nosotros. Alterado cualquiera de esas 2 cosas es, digamos, la injusticia. Pero un operador de justicia no está para este ámbito, ¿no es cierto? Un operador de justicia necesita otras cosas. Bueno, yo quisiera, digamos, como dejar hasta aquí, a ver si podemos retroalimentar, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, digamos que todo lo que hemos hablado, me gustaría saber cómo se puede realmente aplicar o desde qué medio se puede aplicar a nuestra sociedad actual. Porque digamos que culturalmente estamos ahora en un tipo de vida como muy rápida, nos movemos muy rápido, tenemos que estar corriendo en todo momento. Digamos que los intereses son más individuales que colectivos.
¿cómo podría hacerse para como profundizar y llegar a fondo a cambiar como esa forma de vida que llevamos en estos momentos y que también nos impone en parte el modelo de Estado y el modelo económico que tenemos? Yo pienso que lograr cuestionar ya es una base. Es decir, que si logramos superar ese pensamiento de que mi vida es, ¿no es cierto?, terminar una carrera, luego trabajar, pensionarme y esperar la muerte. O sea, si logramos superar esa idea, ya es alto. Porque esa sociedad así nos ha puesto. O sea, queremos que mi hijito estudie, tenga una buena carrera, una buena profesión, que sea una buena profesional, ¿no es cierto? Y si es que saca unas buenas notas, me alegro mucho y todo eso, ¿cierto? Y que luego tenga un buen trabajito y que luego tenga una buena pensión. Y luego espera la muerte. Esa es la ruta de la vida. ¿Cierto? Pienso que hay que, digamos, cambiar ese modo de ver. Que la vida no solo es eso. La vida también es cuando yo puedo conversar con mi vecino con tranquilidad y tengo la confianza a mi vecino y a mi vecina, ¿cierto? Por ahí también circula la vida. Entonces, pienso que podemos aspirar también hacia esas cosas. Y si yo formo parte de un colectivo, digamos, no un colectivo, pero sí un sitio a donde voy todos los días y me siento al lado de alguien, al lado de otra persona, frente a otra, ¿no es cierto? Y esas varias personas, si nos sentamos y luego empecemos a conversar de algo más de lo que estamos tratando en este rato. Tratemos cómo es nuestra sociedad. Y la unidad básica de esa sociedad, ¿no es cierto?, es la familia. Y la familia, miren, la familia no solo es papá, mamá, hijos y perro. No, es más que eso. Y gato, por supuesto. No, es más que eso. Miren, culturalmente tenemos muchas cosas para incluir dentro de ese círculo. Como en la forma de maíz se puede seguir incluyendo muchas cositas, asimismo en nuestra familia necesitamos seguir incluyendo más y ampliar un poquito más, ¿no? Entonces, en mi familia, cualquier persona que llega a la familia y es, digamos, nos valoran, inmediatamente le llamamos compadre. No es compadre, nunca se hizo compadre, pero le llamamos compadre, porque si yo le sigo tratando como cualquier otro extraño, ¿no es cierto?, le alejo. Pero si le llamo compadre, lo que estoy haciendo es invitando a que forme parte de nosotros. Lo incluyo. Entonces, decir compadre no es una palabra vacía. Decir compadre es una forma de incluir en mi círculo. Y así necesitamos tejer nuestra comunidad. Con mis compañeros de clases, con mis compañeras de clases. Pero sobre todo del núcleo más cercano, que es nuestra familia y nuestra vecindad. Necesitamos retejer, reconstruir. Y ahí se va moldeando, ¿no es cierto?, una forma de ser, un modo de valorar nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Hace poquito, no sé si escucharon una noticia en Ecuador, la semana anterior en Pozorja, un sitio que se llama Pozorja. En Pozorja, alguien raptó a una niña, lo robaron, se desapareció la niña. Y luego había 3 presos en la cárcel de Pozorja. Y circuló un rumor de que esas 3 personas presas son los raptores. Y la comunidad se levantó y se fueron a reclamar a esas 3 personas, y esas 3 personas lo negaron, y la comunidad lo que hizo es incinerar todo, incluido la cárcel, incluido el edificio de la policía, las motos, las patrullas, todo, porque no resolvieron su problema. Yo sé que eso es extremo, ¿no? Es extremo. Pero lo que está haciendo ver es que hay una comunidad. Y que esa comunidad sí tiene, digamos, capacidad de cohesionar, capacidad de vincularse nuevamente, articularse nuevamente.
aquí yo he visto una cosa interesante, por ejemplo, que hay jóvenes que se juntan para rescatar perros de la calle, ¿cierto? Y hay programas para rescatar los perros de la calle. No sé si se podríamos juntar para encontrar un modo de interiorizar el valor de la vida. Recoger los niños que están en la calle. En esta ciudad tenemos más escuelas para perros que para los niños de tercer milenio. Bueno, interiorizando también eso, yo tengo 18 años y hace un año con un ex concejal de acá de Bogotá, nosotros estamos trabajando en un proyecto pues para ayudar a los niños que, sobre todo, como dice usted, pues la sociedad es el núcleo de la familia, es el núcleo de la sociedad, ¿no? Sin embargo, ahí es importante como reflexionar de que hay niños que carecen de esta familia, ¿sí? Y esto tiene muchas repercusiones a futuro, sabiendo que son los niños el futuro de la sociedad, ¿no? Por lo menos nosotros vimos el caso de un niño. En este momento nosotros trabajamos con 10 niños y en este momento estamos ya radicando todos los documentos necesarios para ya tener la personalidad jurídica y recibir el apoyo de las personas que quieran apoyarnos, ¿no? Bueno, esto tiene repercusiones a futuro porque, digamos, yo trabajo con niños que en su mayoría no tienen padres porque los padres están presos, ¿sí? Entonces estos niños, muchos de ellos ven a sus padres como un modelo, y los que no los ven como un modelo, pues porque la gran mayoría de los niños que ven a sus padres como un modelo, siendo que no saben que son delincuentes, es porque son niños muy pequeños y no tienen como el pensamiento de que sus padres están allá por una mala conducta, ¿no? Sin embargo, los niños que pues carecen como de esta reflexión, ellos ven que su familia es muy disfuncional, ¿sí? Que ellos no tienen apoyo de nadie y pues que sus padres están ausentes. Tuvimos el caso de un niño de 10 años, que el niño pues intentó suicidarse, ¿sí? Un niño de 10 años. Entonces pues es importante también reflexionar tanto en el Estado como en las personas particulares, que cada quien aporte su granito de arena pues para ayudar a mejorar la sociedad, porque las personas solo piensan en sí mismas, ¿sí? Lo digo porque yo he buscado mucho apoyo, o bueno, también en la persona, mi socio en esto, que es un ex concejal, hemos buscado mucho apoyo de políticos y pues la verdad, como no hay ningún lucro, pues no nos han apoyado, ¿sí? Pero realmente también me gustaría saber si podríamos tomar también algún apoyo de parte del Consulado de Ecuador y pues no solo de las personas, pero sí me parece muy importante que cada persona haga parte del mejoramiento de la sociedad. Quiero terminar, finalizar este conversatorio. Hay una historia muy bonita en el territorio Shuar. El territorio Shuar es parte de la Amazonía ecuatoriana y dice que había un incendio enorme y todos los animales estaban huyendo del incendio, ¿no es cierto? Y entonces cuando todos los animales se iban huyendo, un tigre encuentra, un elefante le mira a un colibrí. El colibrí, en vez de ir, huyendo, iba con un piquito, en su pico, con una gotita a apagar el incendio. Y entonces el elefante le dice: oye, colibrí, ¿qué estás haciendo? O sea, tú piensas que con una gota vas a poder apagar. El colibrí dice: obvio que no voy a poder apagar, pero lo que yo estoy haciendo es mi parte. Muchas gracias a nuestro conferencista, el doctor Carlos Gianberla de la Torre. Creo que su conferencia, mi apreciado cónsul, es la introducción a una conferencia que tenemos en más o menos 8 días, donde se va a abordar el tema de las consultas populares. Y la invitación muy cordial para que ustedes no solamente asistan, sino que también participen. En 8 días tenemos 2 conferencias sobre derecho financiero y en 15 días tenemos
un seminario sobre comercio internacional, cuya publicidad se les enviará a sus correos electrónicos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por aguantar hasta esta hora. Sé que hoy viernes mucha gente está cansadísima, ustedes han aguantado. Yo creo que se merecen un gran aplauso y un aplauso para nosotros.